¿Qué tal? Ya estamos en el siguiente capítulo de nuestro Project Pack número 23 y en esta ocasión es un placer porque es María Tomás quien lleva a cabo todo el tangleado de la sesión. Eh, María lleva un tiempo sin trabajar, sin poder usar la mano porque tuvo un percance hace unos meses. Lo cuenta en un blog que hay de septiembre del año pasado, del 23, por si estáis interesados en leer la historia. Tuvo un percance, se desmayó eh, y se cayó y ha tenido un problema con la mano. No puede utilizar la mano derecha desde hace mucho tiempo. Y por eso, precisamente, pues lleva mucho tiempo sin poder tanglear, no aparecen los vídeos ni en el seminario pasado puedo hacerlo. Y en esta sesión número 7 nos cuenta bueno, que Molly y Marta le pidieron que participara de alguna manera y es curioso porque no puede sujetar el rotulador, lo sujeta de una manera especial y a pesar de sus dificultades ha decidido tanglear. Yo creo que merece la pena ver este vídeo para que veáis cómo se superan cosas que a veces pensamos que no se pueden superar, ¿no? Y es uno de los beneficios de Zentangle. Nos explican muchas cosas en este vídeo, es muy interesante, Ricky y ella hablan todo el rato. He tomado notas de todo y os lo voy a contar todo porque creo que es fantástica la conversación. Em, Vamos a utilizar el 0,5 y el 0,1 básicamente, y lo que hace María es tanglear todo el borde con fragmentos. Hacen mucho hincapié en cómo María utiliza la diferente presión de su mano para hacer trazos de distinto grosor y que esto le viene de su época de calígrafa. Y el trazo de María es espectacular por eso, ¿no? Porque nunca es igual y tiene unos trazos muy regulares, pero bellísimos. Mm, Merece la pena, como os digo, ver el vídeo, aunque lo sigáis aquí para que os cuente todo lo que, bueno, todas las historias de las que hablan a lo largo del tangleado. Utilizan una serie de fragmentos, perdón, y los van repitiendo en todos los bordes. Entonces, este es mi borde más largo, yo voy a hacer este, y luego tengo aquí uno mucho más corto. Cuando se encuentran con algún trazo que ha invadido ese borde, simplemente tanglean por detrás y ya está. Aquí tenemos un trozo muy pequeño y aquí vuelvo a tener otro trozo más corto y con otra invasión de otro tangle. Directamente yo voy a hacer este tramo que es el más largo. Yo os digo que los fragmentos que utilizan los repiten, ellos hacen un tramo y luego repiten los mismos en los otros fuera de cámara y nos los enseñan y es lo que haremos, ¿de acuerdo? Así que voy a poner un poco de zoom para que vayamos viendo. Lo primero que hacen es con el 0,5 ir marcando los espacios y es curioso porque yo os digo que es la diferente presión de la mano de María. Lo que hace es apretar en algunas zonas, primero apretar y luego levantar la presión. Tratamos de hacer eh, fragmentos, o sea, cuadrados. Vamos a tratar de hacer fragmentos cuadrados en nuestro papel. Luego ya cerraremos. En principio voy a ir haciendo todas las divisiones cuadradas, como hace ella en el vídeo, y yo os digo, sin mucha regularidad. Presionamos, levantamos la presión para que nos salgan distintas líneas de distinto grosor. Y esto es muy fácil de hacer. Me voy a poner ya la guardia porque ya tengo todo esto sombreado. Es muy fácil de hacer con el rotulador PN. Yo os recomiendo que lo hagáis con el 0,1. Es un poco más complicado porque la punta del 0,1 es muy finita y cuando presionamos y no tenemos cuidado, pues podemos doblarla y entonces el rotulador ya se inutiliza para siempre. Em, Voy a seguir haciendo cuadrados. Los fragmentos que utiliza, a las que tengáis el libro del primer volumen, están todos allí, ¿eh? Son todos fragmentos del primer hechos de distinta manera. Algunos fragmentos tienen nombre y otros no tienen nombre, porque algunos están inspirados directamente en tangles que son muy reconocibles y otros no, otros son simplemente líneas que se producen. Cuando hay alguno
líneas reconocibles, pues os iré diciendo. Y ahora vamos a ir cerrando estos cuadrados igual. Ella dice que hay un momento de la conversación que comenta que les encantan los azulejos que han visto alguna vez en imágenes de azulejos de Portugal o de España, ¿sabes? Esos azulejos portugueses que son tan sumamente bonitos, que decoran muchas fachadas. Y son azulejos generalmente hechos a mano, con lo cual tienen ciertas irregularidades, no encajan todos perfectamente, las líneas no son totalmente rectas, no cuadran literalmente en la misma cuadrícula, sino que unos eso quedan más cortos, más largos, y que eso les da una belleza muy especial, eso comentan ellos. Y no puedo estar más de acuerdo, porque a mí me encantan los azulejos, hemos hecho muchas clases inspiradas en azulejos, algunas de ellas azulejos portugueses. También tenemos una clase de unos azulejos de cerámica mayólica de las Islas Baleares, que es otra joya que tenemos en España, y son eso, azulejos hechos a mano que tienen sus diferencias en los bordes, como veis que está quedando justo este borde. Acabaremos nuestra cuadrícula y en esta fila de azulejos es en la que vamos a ir trabajando. Redondeamos un poco las esquinas para dar la idea eso de que es una fila de azulejos que estamos poniendo en alguna superficie lisa y apreciamos todos estos encuentros de las esquinas irregulares. Una vez que tenemos hecha esta primera fila, lo que vamos a hacer es hacer una especie de aura en su interior. Ese aura, pues intentaremos que más o menos se mantenga también a la misma distancia del borde en unos y en otros. Y tampoco nos preocupa mucho la regularidad de los trazos. Y iremos haciendo el borde en todos. Y después uniremos este borde con unas líneas a los 4 vértices. Esto se llama la técnica de coffering en inglés y que significa encofrado aquí en español. Y es como hacer una especie de enmarcado, pero que va a tener distinto volumen que el marco ideal. O sea, lo que haremos luego será unir estas líneas y al hacer luego la de al lado le va a dar un aspecto de, pues eso, de continuidad, ¿no? De que encajan unos con otros. Es como ir haciendo un alicatado. Así que vamos a ir con todos los marcos para crear luego el encofrado uniendo las esquinas del marco interior con las esquinas del exterior. Y aquí también aplicamos distinta presión en algunos puntos. Disculpa. Y esto nos dará un aspecto de mayor, eso, si fueran un poco rústicos y mayor naturalidad, como si fueran todos hechos a mano. Bueno, pues ahora uniremos las esquinas
Y nos va a quedar este aspecto que la verdad es que es muy interesante, ¿no? Como nos dejan nuestros fragmentos cuando están así como enmarcados con esta técnica de Centacle que ellos han llamado encofrado. Nos recuerda algunos techos pues de casas medievales. Alacetes en Toledo tenemos mucho del arte mudéjar, bueno, no del arte mudéjar, de palacetes que había, yo creo que es posterior al arte mudéjar, pero en casonas donde hay techos totalmente labrados con huecos como estos. Pues una vez que tenemos todos nuestros huecos, podemos empezar por cualquiera. María empieza por uno en el que hay un fragmento que podríamos asociar al Tangle Inapod y empezamos con vamos a empezar con dos curvas, haciendo como esa forma de semilla que hicimos el día que hicimos Five, y luego en el centro le vamos a poner un orbe. Y ahora vamos a ir haciendo como líneas auras y entintamos los espacios que nos queden alrededor porque nos van a quedar como si fueran unos orbes que van unos detrás de otros, ¿no? Como si estuvieran montados unos por encima de otros, ¿sí? Y ahora a izquierda y derecha le vamos a hacer unas auras también. Y nos quedaría así nuestro primer fragmento. Igual ahora voy a hacer un poco de zoom y así ves los fragmentos más de cerca. En el segundo fragmento, María hace también un guiño al Tangle Well, W-E-L-L, y comenzamos por un orbe en el centro, y de ese orbe, con la técnica del despegue y el aterrizaje, vamos a ir lanzando líneas. Voy por el orbe y cuando me parece le lanzo una línea a la esquina, a cada una de las cuatro esquinas. Una vez que tenemos esta distribución, voy a ir haciendo otra línea enfrente de la que ya tenemos, de las esquinas, como si quisiera llegar al orbe, pero se para cuando encuentra la línea anterior. Y esto hace un poco guiño al Tangle Well. Vamos a hacer un poco de redondeado en alguna zona, pero básicamente vamos a hacer auras por fuera a estos espacios que nos quedan libres. Y simplemente pues vamos a ir aplicando estos fragmentos a nuestros cuadrados encofrados y nos quedará algo así. Yo voy a ir añadiendo algún detalle y por ejemplo aquí voy a añadirle un aura, no, en marrón a estas zonas de interiores de well, del fragmento well. Y aquí también le voy a hacer algo, lo voy a rellenar. Quizá me gusten más todos en negro, ¿eh? Yo voy a ver, porque si me gustan más todos los fragmentos en negro, igual luego cubro esto de negro. Bueno, pues ya tenemos nuestro segundo fragmento hecho y vamos a por el tercero. En el tercero vamos a poner un guiño al Tangle Crescent Moon, que también es agradable, ¿no? Entonces, vamos a jugar con las auras. Aquí vamos a jugar con las técnicas de las auras.
Vamos a hacer nuestras pequeñas auras de Crescent Moon, 4 líneas curvas en las esquinas, en cada una de las esquinas, y las vamos a entintar. Y luego vamos a hacer auras a estas 4 esquinas. Vamos a hacerle 3 auras a cada una de ellas, cada una de estas formas. Y yo creo que haciendo estas 3 auras vamos a cerrar casi el espacio, ¿no?, que tenemos entre ellas. Voy a seguir jugando con la distinta presión. Aprieto en el momento que pongo el rotulador, aprieto y luego levanto la presión. Para esto también es muy importante tener un buen papel, ¿eh?, porque si el papel es muy fino o no tiene suficiente consistencia, tampoco queda esto. Tampoco es fácil de hacer. Ahora, una vez que tenemos esta distribución, lo que voy a hacer es hacer otra pequeñísima Crescent Moon en cada uno de estos espacios, no mucho más pequeña, con sus auras correspondientes. Y le voy a poner 2, a ver hasta dónde llego, porque a lo mejor no me da para más. Hasta que ya no me quede espacio. Me va a quedar una cosa así. Y quizá podría ir añadiendo alguna de un lado, de otro, y ya está, hasta que cierre. Ya tenemos nuestro tercer fragmento. Vamos a ir a por el siguiente. El siguiente vamos a hacer una especie de poke leaf desde las esquinas hacia el centro. Vamos a hacerle algún detalle decorativo y vamos a colocarlos de una manera muy natural. Y es curioso porque en este momento del vídeo, Brick comenta que María dice que los poke leaf caben, o sea, encajan perfectamente en cualquier espacio que tengamos. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Y ella saca una línea cortita de la primera esquina hacia el centro y hace un poquilín así rechoncho. Vamos a calcular que tenemos que llegar más o menos a este punto, que sería el centro. ¿Sí? Y aquí le hace como una especie de, no sé, fleco, una línea a golpe seco, y intentamos lo que quede alrededor. Y nos vamos a la otra esquina. Y se trata de ir encajando nuestros poke leaf en este espacio, que es muy pequeño realmente, pero como veis, ella usa mucho poke leaf en tangas de borde, en bordes que tiene que rellenar, en tangle de borde, y la verdad es que es cierto que a ella le encajan siempre. Así que vamos a ver si nosotros lo conseguimos igual. Tocamos aquí el borde, llegamos a ese punto del medio, tocamos el borde porque también nos interesa llegar, cerrar los espacios, ¿no?, y intentamos lo que nos queda alrededor, los llamados intersticios. Y ya nos queda este, que vamos a hacer lo mismo. Y le ponemos la cejilla esta decorativa en todos. Ahora vamos a cambiar. Vamos a hacer una especie de Hollywood. No sé si cambiará. Voy a cambiar un 0,1 a ver cómo se me da.
que veo que ahí si no me salen en los espacios, para rellenar los espacios me salen las líneas un poquito más gruesas. Vamos a pasar eso, a hacer como una especie de Hollywood y vamos a hacer simplemente la superposición. Entonces voy a sacar una línea que va a ir de aquí hacia el borde, pero voy a, como veis, redondear un poco los extremos, como si abrieran los extremos, ¿sí? Sin encontrar ahí. Y ahora voy a hacer los otros dos lados y se va a cruzar como en X, haciendo una X central con esa superposición característica de Hollywood. Este es un tunnel que Rick en ese momento del vídeo comenta que es muy interesante para hacer varios en una cuadrícula e ir girándolos, ir viendo a ver cómo, o sea, no girándolos, perdón, ir haciendo varios seguidos, quizás sin el encofrado, y entonces consigues al final un enrejado muy bonito de ver cuando tienes varios puntos. Bueno, y ahora vamos a hacer por detrás, vamos a hacer como si colocáramos un cuadrado que va surgiendo por detrás de todo esto. Voy a modificar un poco los lados para que asome un poco más por aquí. Y unimos las líneas de ese cuadrado que hemos dibujado por detrás y rellenamos el cuadrado de negro. Pues ya está, ya tenemos otro fragmento inspirado en Hollywood con esa superposición, ese cruce. Y aquí también le vamos a poner esa especie de línea golpe seco. Vamos a hacer como un ensanchamiento, un redondeado, un entintado más intenso aquí. Y tiramos la línea golpe seco de las esquinas hacia el centro, como una decoración, ¿no? Como un adorno de estos que ponemos a veces en Zentangle. Pues ya tenemos otro tangle inspirado en Hollywood. Ahora viene un tangle muy especial. Vamos a hacer Nice Bridge, pero vamos a utilizarlo como con líneas curvas. Siempre hacemos Nice Bridge. Nice Bridge es el tangle que hacemos como en una, ¿cómo deciros? En una cuadrícula, en una base de cuadros, y solemos hacerlo muy recto. Entonces, María lo hace con líneas así más curvas y lo que dice es que el primer Nice Bridge que diseñaron, que era con líneas curvas, pero que luego como pensamos en un tablero de ajedrez, casi todos tendemos a dibujarlo con las líneas más rectas. Y no hay por qué. Las líneas curvas a mí, bueno, ya habéis visto en los vídeos anteriores que me encantan y que me salen solas, que a mí lo que me cuesta mucho es, de hecho, hacer una línea recta. Comenzamos a sombrear y comenzamos por cualquier zona. Podemos empezar por un cuadrado del centro, a sombrear, no, perdón, a rellenar de tinta. Podemos empezar por un cuadrado del centro y así es más fácil visualizar. Nice Birches es de esos tipos de tangle, esto también lo comentan ellos en el vídeo, que son tan sencillos que nos hacen perder la atención. Es tan fácil que simplemente ir rellenando un cuadrado sí y un cuadrado no, que llega un momento en que entras en automático en el cerebro y cuando te quieres dar cuenta a veces has sombreado dos cuadrados seguidos. No pasa nada porque no consideramos el error como una falta, pero nos exige bastante atención a pesar de su sencillez. Y lo que ellos explican es que empiezan siempre por un cuadrado y van rellenando los que se tocan por las esquinas. Entonces empiezan por uno y buscan cuál es el siguiente.
al que pueden acceder por la esquina, que en mi caso sería este. María lo llama kissing corners, que significa los cuadrados que se besan en la esquina, ¿no? Y de esta manera, buscando siempre cuál tienes por la esquina, es mucho más sencillo no caer en la falta o en la distracción, digamos, en la distracción de haber hecho uno que no era el que correspondía. Que tampoco pasa nada. Mira, yo casi tengo que pensar, si hablo y voy rellenando, tengo que pensar si era este el que correspondía o no. Bueno, pues quedaría una cosa así en este triángulo. Y hay una cosa graciosa que hace María Tomás, es que un cuadrado lo hace entero, aunque se superponga el borde del encofrado, que está perfectamente permitido, es como salirnos de un límite, ¿no? Pero vamos a hacer aquí un tangle que es muy curioso porque explica el significado del nombre. Se llama num repuse en inglés, num repuse, que es supermoon escrito al revés, de izquierda a derecha, de derecha, o sea, leído al revés, de izquierda a derecha. Num repuse es supermoon al revés. Y este fragmento lo presentaron en un evento de Zen Again y justo ese día había superluna, entonces decidieron nombrarlo así. Bueno, partimos de dos curvas que salen de la esquina hacia el centro y son como en espejo, son bastante largas, se cruzan así en el centro y se ven como en espejo. Y se van a enlazar con una especie de S. Voy a hacer ahora aquí una especie de S que las va a cerrar justo en su encuentro. Una vez que tengo hecha esa S, lo que voy a hacer es imaginarme que esta curva continuara por aquí y saldría a cerrar hacia el lateral, y esta lo mismo, esta curva continuaría por aquí para hacer como un óvalo y saldría a cerrar al lateral. Y ahora vamos a hacer, vuelvo esta pestaña, esta especie de, el extremo de la S lo vuelvo hacia atrás y relleno un poquito de negro y esto también y relleno de negro. Y entonces queda como una especie de entrelazado muy especial, ¿no? Y ahora le vamos a hacer una especie de aura, pero a cada uno de forma individual. O sea que voy a hacer pues, primero una aura muy estrecha a este y a este lado, muy estrechita, muy junta, y ahora una aura al siguiente, de este lado. Y como nos quedan las dos esquinas ahí sueltas, como nos quedan esas dos esquinas ahí sueltas, lo que vamos a hacer es imaginarnos que hay otra forma de estas que va a salir por detrás, que simplemente vamos a insinuar las curvas que irían así por los laterales. Si nos cabe, le hacemos un aura y si no, pues lo dejamos así, tal cual. ¿De acuerdo? Pues ya, como veis, algunos fragmentos efectivamente corresponden a un tangle y tienen nombre, otros no. Y no, nada, pues es un fragmento. Pasamos al siguiente y en este vamos a hacer otro fragmento muy sencillo. En este caso no tiene un nombre propio. Y lo que vamos a hacer es, voy a hacer unas líneas curvas de esquina a esquina, una línea curva primero y después ahora es a esa línea. Perdón, curvas. Y ahora voy a hacer un cuadrado que van a ser los laterales, auras a los laterales del cuadrado. Un poquito más alto.
Y ahora lo vamos a rellenar. Voy a volver al 0,5 y va a tardar mucho menos. Y vamos a rellenar todo esto de negro. Y ahora vamos a hacer una unión de ahí, del cuadrado negro con la esquina de los cuadrados grandes. Bien, vamos a volver a hacer nuestro cruce de Hollywood. Curvamos un poquito los extremos y hacemos lo mismo en el sentido opuesto del cruce. Y nos quedan aquí dos triángulos. Nos quedan cuatro triángulos que vamos a hacerle una especie de aura a cada uno. Y vamos a hacer encofrado también y vamos a unir los extremos del triángulo interior del aura con los extremos del triángulo exterior. Seguimos, si os apetece, aplicando la técnica de apretar en algunas zonas más la punta y en otras menos, teniendo en cuenta que si estáis con el 0,1 hay que tener cuidado de no doblarla. Y ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es rellenar estos triángulos de dentro de negro. También los vamos a entintar. Voy a hacerlo con el 0,1 porque es un espacio muy pequeño y al tener esquinas, la punta del 0,1 igual es demasiado gruesa para llegar bien a las esquinas y no salirnos hacia las auras. Muy bien, pues ya tenemos otro fragmento relleno. En el siguiente lo que vamos a hacer es un único poke leaf como doblado, ¿no? Que va a ser, mira, vamos a sacar va a ser un único poke leaf que vaya así hacia el centro. Le vamos a hacer su línea que corta por aquí y vamos a hacer sus vueltas ocupando casi todo el espacio, ocupando mucho. Y en uno de los lados vamos a hacer como una especie de línea curva, como veis que le da un aspecto como si el pokelip estuviera doblado por detrás. Y vamos a entintar el fondo para que luzca y se vea todavía muchísimo mejor. Rick comenta que esto es solamente una inspiración si vosotros tenéis algún fragmento favorito o queréis hacer solo uno de ellos y repetirlo en todo el borde o dos alternos, lo que os guste. Es decir, esto en los Project Pack voy a retocar un poco esta forma y la voy a hacer más estrecha.
Esto es un poco, solamente es una inspiración, igual que se pueden utilizar otros colores, otros fragmentos, otras formas o como os guste. Aquí el caso es simplemente disfrutar. ¿De acuerdo? Pues vamos a pasar al siguiente. Vamos a seguir repitiendo esto y ahora vamos a hacer algún muca, ¿eh? María también es el favorito de María Tomás también es muca, como el mío, y entonces ella hace como cuatro ramilletes de muca de dos en dos que salen de aquí hacia el centro muy chiquititos. Entonces hace uno y su otro brazo en espejo y vamos a hacerlos en el mismo sentido de un lado y de otro. Nunca yo no sé hacerlo, a ver, lo consigo. No sé hacerlo si no voy girando todo el rato. Bueno, sí, podría hacerlo, ¿no? Pero es muchísimo más fácil si vas girando todo el rato tu hoja y tienes siempre la mano en una posición cómoda. Vamos a hacer este así sin girar. Pues aquí tenemos nuestros cuatro mucas enfrentados. La verdad es que son una delicia para mí el tener un muca en una, en una tesela. Podemos hacer, como queda mucho espacio libre, podemos hacer aquí unas auras también. Ya sabes que en Centangle decimos que cuando no sepas qué poner a un trabajo, le pones una aura. Eso lo dice María Tomás también, ¿eh? No es mío, quiero decir. Y cuando no sepas qué hacer, añade una aura a tu trabajo. Siempre queda bien e incluso podemos añadirle para que tenga un poco más de atractivo, vamos a añadirle un pequeño segundo aura más pequeñito y ese lo intentamos. ¿De acuerdo? Pues es otro fragmento más que tenemos eh, y nos queda solamente uno. Bueno, pues nos queda un fragmento más y vamos a hacer uno bastante sencillo que está basado en una espiral. Simplemente empezamos desde el centro y hacemos una espiral que va recorriendo todo nuestro cuadrado. He ido directamente hasta que ya no nos quede espacio. Bueno, quizá por aquí esta curva se vería en algunas de las esquinas. Y he ido directamente a los fragmentos que hacen Ricky y María en el libro, en el primer, que es el libro que nombran ellos, y vamos a hacer algunos más, aunque ellos no los hayan utilizado en su vídeo, ¿no? Para no repetir y así conocéis más. Si vosotros queréis, todos estos que tengo aquí, todos estos que hemos hecho hasta ahora, son los que ellos hacen en su vídeo y van repitiendo los mismos en los otros cuatro laterales. Y bueno, pues hacemos esa espiral y luego lo que vamos haciendo es simplemente líneas curvas de que van uniendo pues un tramo de la espiral con otro. Quedaría así. Y aquí le voy a hacer algo en marrón, que no he vuelto a utilizar el marrón. Y lo que voy a hacer es hacerle a cada una de estas líneas un aura, a un lado y a otro en marrón, como si fuera el tangle. ¿No era eso?
En el libro ellos repiten todo el rato que esto solo es una inspiración, que lo hagáis a vuestra forma, que os sintáis cómodos con el formato, con la idea que tengáis, que si os surge alguna inquietud que la llevéis a cabo, porque de eso se trata al final, Cinta Ángel es meditación y es meditación artística, entonces la parte artística tiene que salir, no podemos dejarla encerrada. ¿Mm? Quizá habría otro. Muy bien, pues ya tenemos otro fragmento. Y vamos a seguir añadiendo otros más. Por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho, que está inspirado en el tándem. Voy a girar. Bueno, voy a parar porque tengo los otros bordes. Mirad, voy a parar la grabación, tengo los otros bordes sin dividir, así que primero voy a hacer los cuadrados y ahora vuelvo y seguimos con los fragmentos. Pues seguimos, ya he hecho todos los cuadrados, seguimos, vamos a empezar por este y vamos a hacer un fragmento que me gusta mucho, que veréis, vamos a poner un cuadrado en el centro, simplemente, y ahora voy a prolongar los lados hacia las esquinas con una curva, los cuatro lados hacia las esquinas. Y ahora voy a cambiar al 0,1 y voy a hacer unas líneas dentro, también jugando con esa presión, con ese cambio de presión, para darle textura distinta al trabajo. Y voy a hacer una especie de aura en los laterales también, jugando con la presión del marrón. Perdón. Siempre más intentado en el inicio que después. Voy a hacerle una segunda aura. Que voy a hacerlo al revés. Primero poca presión y luego acabaré en más por la posición de la mano. Bueno, pues ahí queda otro fragmento diferente. Uno que también me gusta mucho, que es lo que hemos hecho en Hollywood antes. Voy a coger otra vez 0,1 negro, pero en lugar de hacerlo en las esquinas es hacerlo en forma de cruz, de arriba abajo. ¿Sí? Entonces empezamos por aquí y hacemos primero esta barra de Hollywood con los extremos ligeramente curvados cuando se encuentran con el borde. Y a continuación le vamos a hacer como una especie de aura a estas líneas. Y en las horizontales también. Lo que voy a hacer es poner el fondo, los cuadrados estos que me quedan de fondo los voy a rellenar de marrón. Muy bien, pues ya tenemos otro hecho. Uno muy sencillo, que son cuatro curvas. Vamos a hacer un aura aquí a los cuatro lados. Son cuatro curvas. Bueno, no es exactamente una aura, ¿no? Porque son cuatro curvas.
Y lo que voy a hacer es en una de las esquinas hacer como una especie de crescent moon. Y luego vamos a hacer las líneas. Auras todo el rato a esa curva. Y vamos a hacer aquí, por ejemplo, una aura en marrón más gruesa, un poco regruesada, para darle ese toque de color que estamos dando a algunos de los fragmentos. Y nosotros podemos repetir alguna de las anteriores cuando queramos. En este que tengo un espacio que está medio cubierto, pues voy a hacer alguno sencillo, ¿no? Como por ejemplo hacer printers y sin más. Podemos utilizar ese toque de printers en el que regresamos ligeramente, o no, hacer printers normales. Pues ya tenemos otro, ahí escondidito. Aquí tenemos uno que se ve una parte sí y una no. Y en este podemos jugar otra vez con Well, por ejemplo, el fragmento de Well, que para hacer una parte solo visible no está mal. Y ahora haríamos la vuelta. Y aquí solo veremos esta vuelta. Vamos a rellenar de marrón. Y le vamos a hacer, por ejemplo, una aura por dentro. Estas zonas. Y por fuera le vamos a hacer una aura pero entintada, una aura corta y entintada. Tendremos otro acabado decorativo. O sea, otro fragmento más. Podemos hacer, vamos a hacer uno que es una línea curva, simplemente una línea curva que va como cruzando en diagonal. ¿Eh? Y dentro le vamos a hacer un orbe grande en el centro y por aquí orbes grandes también, pero que van como escondidos detrás del primero. Este es otro fragmento que me gusta mucho. Y entintamos todos los intersticios, todos los huecos que nos quedan al lado. Entonces ahora voy a hacerle una aura a cada lado y lo voy a rellenar y hacerle perfs, que son líneas de pequeños orbes en el lateral, pero los voy a dejar sin rellenar del todo, ¿veis? Pequeñitos y sin rellenar, dejando un pequeño hueco en el centro y en marrón. Lo que voy a hacer ahora es hacerle una aura, no muy estricta, porque como estos son algo así.
La verdad es que si nos ponemos a enriquecer los fragmentos podemos quedarnos solos porque hay infinidad de detalles. Uno de mis fragmentos también favoritos que voy a hacer en este es el que correspondería al triángulo Weil o Stoic. Es hacer un cuadrado en el centro también y alargar las líneas pero rectas y luego decorar un poco las bandas que se forman. Weil o Stoic es un tángel de cuadrícula y tiene dos nombres porque cuando María Tomás lo publicó, otra persona le dijo que ya lo había publicado ya anteriormente y que le había puesto otro nombre y entonces ellos, perdón, me estoy viendo aquí, un poco en consideración a esa persona que lo había publicado antes, dejaron el nombre de la otra persona y el que habían añadido. Lo que hago es prolongo y prolongo los lados y luego prolongo los otros dos. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer una aura por dentro a toda esta banda ligeramente más entintada, repaso 2 o 3 veces para que quede con más carga de tinta. Y luego le voy a meter otra banda en marrón en el centro. Este es un tángel que yo al inicio de mi práctica Zentangle hacía constantemente. Rellenaba una cuadrícula grande y me encantaba, la verdad. Y ahora simplemente le pongo una línea marrón en el centro. Aquí me va a dar para poco, aquí quizá la puedo regrosar un poco más. Y listo, ya tenemos otro fragmento dispuesto. Pues seguimos. Nos vamos a ir a estos que me han quedado aquí, 1, 2, 3, 4,5 más o menos. Y vamos a hacer otro fragmento que es así bastante, no sé cómo explicaros. Bueno, lo hago y ya está. Lo voy a hacer en este que está entero. Mirad, se trata de llevar como una especie de rombo, hago un punto a un lado y a otro y lo uno a las dos esquinas que tengo, más próximas. Y a continuación le hago una línea central y uno ahora las esquinas con esos vértices. Si lo sombreas así jugando un poco con los volúmenes, es un tángel que tiene bastante, o sea, queda bastante peculiar. Lo voy a dejar así porque luego jugaremos con la sombra un poco. Y otro tángel que podemos hacer ahora es el que está inspirado en el tángel Harry, que es una línea curva y un aura, otra del sentido contrario, y ahora vamos a hacer un cruce de aquí a aquí, por ejemplo, y otro de arriba abajo. Algo así. Y ahora lo que voy a hacer es marcar en marrón las auras a los espacios libres que queden.
Pues ya tenemos otro. Seguimos. Aquí voy a hacer uno sencillo, porque como solo tengo un trozo, pues voy a hacer uno que es simplemente un pequeño orbe central y vamos a sacar líneas curvas, pero sale primero como en recto y luego en curva para formar una especie de hoja, ya que igual voy recto y voy recto y curvo como para encontrarme con la curva en la esquina y aquí saldría igual. ¿No? Algo así. Aquí lo que voy a hacer es hacerle un aura y rellenar de marrón. Voy a dejar que se seque esa tinta y ahora le añadiremos otra cosa. Le podemos añadir auras en estas zonas. Eso siempre queda bien. ¿Mm? Vamos a hacer otro tangle con nuca, que nunca hay demasiados nucas en un trabajo. Entonces hay uno que me gusta, es el S1 de los de María y Rick, que es hacer 4 mucas que salen de la esquina hacia un lateral, pero se quedan un poco cortos y vuelven. Pero de aquí voy a sacar otro. Se quedan un poco cortos porque necesito este espacio para arrancar con el otro muca, para sacar como el talle del siguiente muca. ¿Mm? Pero vamos a ver. Y aquí iría así. Y voy a llegar a tocar el primer muca para cerrar este espacio. ¿Mm? Y lo que vamos a hacer aquí en el centro es, voy a hacer una aura y voy a hacer líneas con el melón, por ejemplo. Ya tenemos otro. Vamos a hacer más auras también, porque podríamos cerrar aquí, pero no sé. Vamos a probar. Vamos a probar, pero con el marrón. Y cerrar, o sea, hacer una aura aquí a este espacio y entonces hacerle auras a la curva, hacer auras a esta. Depende de lo, no sé, sencillo que queráis hacer vuestros fragmentos o no, pues hay miles de formas para hacer decoraciones. Pero lo de las auras es fundamental. O sea, las auras aplicadas a cualquier cosa nos va a quedar siempre, siempre igual, ¿no? Y aquí podemos hacer también otro fragmento sencillo, porque como no tenemos mucho espacio, pues lo que voy a hacer es, voy a hacer líneas curvas, porque no se ve mucho, ¿no? Y estas líneas curvas les voy a hacer un aura
Y vamos a ir rellenando este espacio hasta que nos quede un hueco como para dejar en el centro un círculo. Vamos a ir jugando con la presión. Voy a hacer una tercera. Y aquí nos quedaría hueco como para hacer un orbe que va a ser como un óvalo. Este lo vamos a rellenar. Y nos queda un lateral. Vamos a ver. Nos queda un lateral. En este lateral, uno de los tanques que me gustaría hacer, uno de los fragmentos correspondiente a un tanque que me gustaría hacer, es el que corresponde a lo que sería el tangle que han llamado ellos como Mirth, que sería el fragmento W7, y que simplemente una línea curva que va de la esquina a la otra esquina. Y luego vamos a ir trayendo más líneas curvas. ¿Se ve bien? No, perdón, que estoy fuera. Simplemente líneas curvas de la esquina hacia los otros lados del cuadrado. Y lo que hacemos después es como entintar esos extremos de manera que queden con una unión lo más natural posible con la línea. Como si hiciéramos una línea que se ensancha al final, ¿no? En este fragmento lo único importante es eso, que la unión esta sea lo más natural posible y no haya saltos en ese encuentro. Añadir una más. Me encanta este. Me encanta. Yo lo uso muchísimo para decorar cosas porque me encanta. Bueno, pues seguimos. Vamos a hacer otro parecido al Inapod del principio, pero con 4 ramificaciones, digamos, ¿eh? Voy a poner un punto y voy a hacer nuestras formas esas de semilla hacia los 4 vértices del cuadrado. Y vamos a rellenar con un orbe y orbes que salen como por detrás de ese primero y rellenamos los espacios con tinta. Orbe central y luego otros que salen por detrás. Y ahora vamos a ir haciéndole auras a esto. Simplemente vamos a ir haciéndole una a cada uno para ir calculando el espacio que nos queda. Una segunda. Y ahí lo que vamos a hacer es auras al hueco, el intersticio que nos queda aquí y en marrón, como una decoración. Quería hacerle una cosa a uno de los anteriores, a ver si encuentro este.
Ya ahora que ya la tinta está seca, en este lo que quiero hacer es, con el rotulador negro, hacerle esa especie de V que acaba en una línea de golpe seco dentro de esos pétalos, o especie de pétalos, que en realidad no lo son. Muy bien, bueno, pues seguimos aquí en nuestra granja. Vamos a hacer ahora otro también muy sencillo, que va a ser simplemente hacer auras. Los voy a hacer como en diagonal, ¿eh? Voy a hacer una línea, primero una línea recta que va más entintada por los extremos y ahora voy a empezar a hacer auras. Cada lado. Intentando eso, que quede más entintado el inicio y el final y levanto muchísimo la presión cuando voy por la zona central. Y nos va a quedar esto. Muy sencilla, pero mm, gracioso, ¿no? Bueno, pues vamos a por otro. En este caso está inspirado en el fragmento P3 y vamos a empezar, a ver, que no me salta. Ahí, vale. Voy a hacer primero como tres formas de, no sé, de hoja, una aquí, otra que va, una curva a la izquierda y una curva que va a la derecha, ¿no? Y a continuación voy a hacer simplemente una línea curva que cierre este espacio un poquito por encima, una línea curva. ¿No? Y ahora voy a hacer orbes aquí, voy a dejar espacio para hacer orbes en marrón, que los voy a hacer en marrón, hago otra línea curva y una aura estrechita. Esto lo voy a entintar y lo voy a entintar de negro para darle más contraste, lo que dicen en inglés drama. Las zonas de mucho contraste intensifican, le dan mucha potencia al trabajo. Hay gente que le encanta y hay gente que no, como siempre, pues cada uno que elija lo que más le apetezca. Y ahora aquí voy a hacer orbes, simplemente, pero en marrón. Muy bien, pues esto sería el fragmento que corresponde eh, que sí que llaman ellos en el libro el P3. Vamos a hacer otro que está inspirado como en Flux. Tenemos Flux. En el trabajo no, este es el marrón. Y voy a hacer un flux grande que vaya de arriba abajo. Y voy a hacer otro más pequeñito que va a ir por aquí. Y se va a esconder ligeramente detrás del primero. Y le podemos añadir algún orbe si os apetece. Y con este fragmento también le hacemos un guiño a los flux que tenemos en el otro lado. Sí, sencillito y sin más. Vamos a hacer uno que es de como de una especie de corona circular. Lo voy a hacer aquí, que tengo también este cuadrado entero. Y empezamos por
curvas. Yo creo que voy a empezar, bueno, podemos empezar de dentro a fuera. Simplemente un orbe central y un aura. Voy a hacer un orbe central con un aura. Y ahora voy a intentar hacer como otro orbe, pero lo que es rodeando ya las paredes de mi cuadrado. Entonces para ello prácticamente voy a hacer curvas. Quiero un orbe bastante grande, entonces voy a hacer curvas casi tocando con los laterales para que parezca que es un orbe tan grande que se me va saliendo de mi cuadrado. Y ahora voy a poner líneas curvas entre el orbe interior y el orbe exterior, pero las voy a hacer en marrón y voy a hacerlas. Bueno, no, las voy a hacer en negro y les voy a hacer un aura. Simplemente líneas curvas de uno a otro. Y ahora lo que voy a hacer es hacerle auras, como hemos hecho antes en mar azul, pero en marrón, muy cercanas a la línea negra, pero dejándole un pequeño espacio, si es posible, para que de verdad haya aire entre las dos líneas. ¿Mm? Y por último vamos a hacerle un segundo ahora también muy cercano, en negro, a la curva del círculo. En este vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a dividirlo en cuatro, mitad y mitad, más o menos, mitad y mitad. ¿Mm? No hace falta ser muy estricto y lo que voy a hacer es un pequeño redondeo aquí. Hay un taller de Tomás Padrós que se llama Folium que empieza igual, este fragmento, y hacemos un redondeo en estas líneas cuando llegan a su extremo, lo que nos va a dar cuatro formas como de pétalo. Y ahora vamos a hacer como una especie de línea que sale como en diagonal y un orbe en el extremo. Y aquí la parte que se vería por detrás, que solo se va a ver. ¿De acuerdo? Y por darle un toque con el marrón, le voy a poner así como unas líneas a golpe seco desde el vértice hacia afuera para que lo decore un poco con un poco de color. Ya está, y nos queda este de aquí. Voy a repetir alguno. Voy a repetir, por ejemplo, Nice Bridge. Bueno, Nice Bridge aquí no es buena idea. Oh, perdón, aquí no es buena idea porque tengo un elemento invasor. Entonces voy a hacer una cosa muy sencilla para que ese elemento invasor figure. Voy a hacer el fragmento Y3, que es una especie de, es como una X. Primero partimos de dos diagonales en el cuadrado, ¿sí? Y luego lo que hago es hacer como una especie de cruz corta dentro. Y ahora voy a ir haciendo, voy a ir uniendo, voy a ir uniendo estas líneas con las esquinas. Es un fragmento más abierto, tiene menos intensidad y así dejamos que luzca esa punta que asoma ahí del Papi Higgins. Bueno, pues ya tenemos este lado, podemos hacerle también, en vez de hacer auras, que lo que estamos haciendo todo el rato, le voy a colocar aquí cuatro pequeños orbes en marrón.
y ya está, por darle un toque de color. Y nos queda nada, estos dos de ahí. A mí me quedan estos dos de ahí, no tengo ya más espacios. Así que podemos repetir algunos, decía, podemos repetir Nice Bridge para darle un poco de intensidad y en esta ocasión lo que voy a hacer es hacer el mismo hilo, ¿eh? De la cuadrícula curva, pero luego lo que voy a hacer es rellenar los cuadrados en marrón. A ver qué pasa, a ver cómo queda. En lugar de hacerlo en negro, pues lo hacemos en marrón. Hacemos nuestra cuadrícula de líneas curvas de un lado a otro y ahora voy a ir rellenando los cuadrados en marrón. Aquí como que me faltaría un poquito. Empezamos por cualquiera, por este mismo borde. Y ahora ya voy buscando las esquinas y voy rellenando los cuadrados que tengan las esquinas, que se vayan tocando por las esquinas. En este trocito que me queda aquí voy a repetir el de los poke leaf, que me hace mucha gracia utilizarlos así en pequeño. Y ya pasamos a sombrear. Como todos los cuadrados, los fragmentos se sombrean de la misma manera, pues yo creo que lo que voy a hacer es sombrear un par de ellos, ya parar la grabación y ya que cada una vaya a su propio ritmo. Y llegaría el otro. Le llenamos los huecos, le ponemos el pequeño elemento decorativo ahí de la línea de golpe seco y pasamos ya a sombrear. Yo voy a hacer un sombreado que me gusta mucho hacer en fragmentos encofrados como estos, que es el que aplico siempre al Tangle Desk. El Tangle Dex de X es un tangle que en sí es un elemento encofrado, ¿no? Voy a hacer esta parte de aquí y lo veis. Y es muy sencillo porque es hacer un encofrado muy oscuro, el siguiente un poquito más claro, voy a hacer estos tres, ¿sí? Entonces voy a darle a la parte superior y voy a hacer todos igual, sin mover en la parte inferior, porque así lo hago igual con la sombra, igual que tengo en los flux de aquí, mirad. La parte inferior va a ir bastante oscura. Así que le aplico bastante grafito y difumino. Y luego uno de los dos laterales, que puede ser el izquierdo, por ejemplo, le voy a dar menos sombra por lo que tengo cargado en el difumino. Y los otros dos los voy a dejar así de momento. ¿Y después qué haré? Pues después aplicaré luz donde tengo aquí sombra, ¿eh? Aquí le voy a poner luz, aquí también y aquí también. Entonces, esto me va a suponer sombrear dentro del cuadrado, dentro de mis fragmentos,
desde aquí hacia abajo. Esta parte va a ser la más oscura. Voy a hacer un sombreado como en diagonal. ¿No? Solamente le aplico un poco ahí justo en el rincón que tengo sombreado y luego voy extendiéndolo de ahí hacia afuera. Sin llegar al centro, ¿eh? Prácticamente llegando al centro, pero sin rematar en el centro, sin tocar mucho. Y luego, al contrario, de arriba abajo, lo que voy a hacer es darle un toque de luz y lo difuminaré un poquito desde ahí hacia el centro también. Y esto me va a hacer un pequeño contraste, ¿eh? De la esquina hacia arriba. Pues voy a sombrear todos igual, ¿de acuerdo? En función del espacio cuadrado. Así que voy a parar la grabación y os enseño luego el resultado final. Muy bien, pues ya están todos los fragmentos hechos, sombreados y os voy a enseñar cómo quedan. Esto sería el aspecto general, sí, integrados con todos los demás tanques del resto del trabajo. Aquí solamente se ven unos pocos. Y los del lateral. Acabo de ver que hay un nice page ahí. Este rinconcito se me ha pasado, pero bueno, ahora lo retocaré. Y voy a haceros un poco de zoom para que los veáis así más como en detalle. Estos son los primeros que hicimos, el otro lateral. La parte de abajo que va a continuación de los flux estos que se habían escapado. Y este rincón que me queda darle la sombra. ¿De acuerdo? El lateral sube y ahora voy a intentar sacar lo más posible. A ver si puedo subir más la cámara, que no puedo. Ay, vale, pues este sería el aspecto del trabajo tal cual está ahora mismo. Día 7, fragmentos en el borde de todo el lateral, realizado por María y comentado por Rica. Pues como siempre os digo, disfrutad, disfrutad. Ellos todo el rato dicen disfrutad todo el proceso, os leo literalmente. Disfrutad todo el proceso, tomaos vuestro tiempo para hacer cada pieza de este trabajo, hacedlo todo con tranquilidad y con calma, respirad de vez en cuando, apreciad y encontrad un momento para agradecer este rato de disfrute que nos estamos regalando a nosotros mismos. Así que suscribo todo lo dicho, no, como no puede ser de otra manera. Gracias por acompañarnos en este día 7 y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Gracias.